Titulares. Ecuador logra 4.800 millones de dólares en acuerdos de inversión. El 7 de marzo serán notificados los miembros de juntas receptoras del voto. 12 capturados en el caso Purga enfrentan a la justicia. ¿Qué pasó en la audiencia? Playas y El Oro registraron nuevas muertes violentas. El gato Farfán fue llamado a juicio por lavado de activos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. Iniciamos a 117 millas náuticas al noroeste de Manta, en Manabí. 2 personas fueron capturadas con droga. Más adelante ampliaremos este tema. Pedro, buenos días. Saludos televidentes. Según la Secretaría de Riesgos, el número de personas damnificadas por la temporada de lluvias e inundaciones que atraviesa Ecuador ascendió a 1.171. Además, la cifra de fallecidos y heridos se mantienen en 6 y 7 respectivamente. Aquí iniciamos Noticias Oromar. A las 20:56 de este lunes se instaló la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada contra los 12 detenidos en el caso Purga, tras allanamientos ejecutados en Guayas. La Fiscalía pidió prisión preventiva contra 12 procesados. 3 son acusados de autores de delincuencia organizada y los demás habrían actuado como colaboradores. Según la fiscal Diana Salazar, los actores principales son el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, actual jueza de la institución, el juez Johan Marfentan, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también procesado en el caso Metástasis. Y luego de conocerse los alcances del operativo denominado Purga, llevado a cabo por la Fiscalía en Guayaquil, múltiples personas y fueron las reacciones también de los legisladores en la Asamblea Nacional. Tras los allanamientos realizados la madrugada de este día, en el caso denominado por la Fiscalía como Purga, una investigación por delincuencia organizada derivada por el caso Metástasis, más de una reacción se evidenció en la Asamblea Nacional. El legislador Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano, indicó no haberse aún analizado nada a la interna del bloque debido a la detención de Pablo Muentes, uno de sus exmiembros. Estoy enterado de lo que ustedes también están enterados a través de los medios de comunicación. Me imagino que en las próximas horas se sabrán más detalles de cuáles son los causales. En todo caso, tenemos que ser muy respetuosos de las funciones de las demás instituciones y si están haciendo su trabajo de manera pertinente, pues es preciso que lo sigan haciendo. Rogel añadió que todo lo que está pasando es preocupante. Bueno, a través de las noticias se ha podido evidenciar de que existen presuntos tentáculos en diferentes niveles. Obviamente eso es alarmante y es preocupante y se necesita todo el respaldo para que sigan continuando con esta investigación. De su parte, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, mostró su respaldo a todo lo hecho hasta el momento por la Fiscalía. Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de los hallazgos del caso Metástasis, se dio inicio a la investigación denominada como Purga, en la que estarían implicados funcionarios y exfuncionarios de Guayas. También aseguró que formulará cargos contra ellos por haber permitido que la política y el narcotráfico trabajen de la mano. La fiscal señaló que el caso Purga es un ejemplo de cómo la corrupción se generaba en las altas esferas de la política legislativa, que ponía al servicio la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país. Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y en este caso están involucrados una expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas y un ex asambleísta. A continuación les contamos más sobre sus perfiles.
María Fabiola Gallardo, tras su detención, fue trasladada junto a otros jueces al cuartel Modelo de Guayaquil. La exfuncionaria estuvo en el cargo hace unas semanas. Ella durante 2 años fue titular de la Corte Provincial de Justicia. Se convirtió en la segunda mujer en ocupar este cargo después de 11 años. Fabiola Gallardo es jueza de la Sala Especializada de lo Penal. Tiene más de 20 años de experiencia en la función pública enfocada en el derecho penal. Es licenciada en Ciencias Sociales y Política, abogada de los tribunales y juzgados de la República, magíster en Ciencias Sociales y Criminológicas, además doctora en Jurisprudencia. Se desempeñó profesionalmente en instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción, Fiscalía Provincial del Guayas y Corte Provincial del Guayas. Surgieron dudas de su contra en el caso Metástasis, pues una de sus funcionarias más cercanas fue detenida y sus chats con el narcotraficante Leandro Norero se hicieron públicos. Pablo Muentes es otro de los más de una decena de detenidos en el marco de los allanamientos en el caso denominado como Purga. La detención de Muentes y su esposa se realizó en su vivienda en la isla Mocolí, en San Borondón. Pablo Bolívar Muentes Alarcón es un abogado guayaquileño de 59 años, que cuenta con experiencia en el sector público. Fue parte del municipio de Guayaquil, coordinador ejecutivo de Participación Ciudadana y asambleísta provincial por el Partido Social Cristiano. Muentes se candidatizó como alterno de Soledad Diab para el periodo 2021-2025, principalizándose en 2022. Como principal, conformó la Comisión de Fiscalización. Ahí tuvo varios altercados con Fernando Villavicencio, que fue el presidente de esa mesa legislativa en ese entonces. Según Villavicencio, en la asamblea algunos de sus colegas habrían estado planeando un atentado en su contra, entre ellos, presuntamente, Pablo Muentes. Posteriormente a su asesinato, Cristian Zurita lo confirmó. Muentes, ante estas denuncias, señaló que Zurita miente e interpuso una denuncia en su contra. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Revisamos otras noticias, y es que para el feriado de Semana Santa, que se celebrará del 29 al 31 de marzo, el impuesto al valor agregado IVA bajará del 12 al 8% para las actividades turísticas. El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó la medida mediante decreto ejecutivo este 4 de marzo. Recordemos además que a partir del 1 de abril el IVA subirá del 12 al 15% para todos los productos gravados con este impuesto. Este 4 de marzo se desarrolló la audiencia en la que se trató la posible infracción electoral del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El denunciante es el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, quien asegura que Muñoz cometió una falta electoral grave al promover la candidatura de la correísta Luisa González durante la campaña presidencial de 2023. En la diligencia del Tribunal Contencioso Electoral se escucharon a las partes procesales y ahora el juez sustanciador elaborará su sentencia, la cual está prevista se conozca a mediados de marzo de 2024. Quien en el ejercicio de sus funciones desempeñó un rol importante en la campaña electoral, induciendo el voto a favor de la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Dejen de jugar con la democracia, dejen de manosear a la democracia, dejen cometer abusos del derecho. Ya lo decía otra de las denunciantes. Si hay otros casos graves, gravísimos, pero nos cogimos del alcalde de Quito porque se nos daba relevancia mediática. No puede ser ese el razonamiento, pues. Y entonces, ¿qué pasaría, no es cierto, si quieren nuevamente no entrar por las urnas, sino por las ventanas? Que la ciudadanía tiene que ponerse una pausa. Le están haciendo perder el tiempo a la ciudad. A mí mismo, en este punto donde yo tengo que seguirles informando a ustedes mi trabajo, nos hacen perder el tiempo. Déjenos trabajar, coja oficio, haga algo productivo y no haga política desde la mediocridad. En el que en el artículo 17 claramente se establece cuál es el horario de la jornada de trabajo. Y en ninguna parte consta la afirmación de los denunciantes de que el alcalde esté excluido del cumplimiento del horario. Eso no se ha aprobado en juicio. No consta ninguna documentación ingresada por ellos o solicitada a través de auxilio probatorio.
Ahora les contamos que la excomandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, no compareció este lunes ante la Asamblea Nacional como se había establecido. Ante un llamado de la Comisión de Fiscalización para comparecer este lunes, Tania Varela calificó la convocatoria como de informal, adelantando su no asistencia. En su cuenta de X escribió: reconozco las facultades de las autoridades, sin embargo, frente a un comunicado informal y debido a que la Asamblea Nacional no es titular de acción penal alguna, me excuso de comparecer ante la comisión exhortando a sus miembros a cumplir el debido proceso y formalidades de ley. Ante esto, la Comisión de Fiscalización respondió en redes sociales, alegando que Varela fue notificada mediante oficio por correo electrónico. Por su publicación en X, Fiscalización agregó que la excomandante ha sido notificada. Además, le recordó que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es la de fiscalizar actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia o control social y de otros organismos del poder público, entre estos, la Policía Nacional. El texto cierra aclarando que ningún obstáculo detendrá la facultad fiscalizadora de esta comisión y solicitó a Varela que asista y no entorpezca la investigación. Más un miembro de la Comisión de Fiscalización cuestionó lo dicho por Tania Varela, preguntándole qué oculta y por qué se niega a darle la cara al país. Varela ripostó: no tengo la necesidad de huir del país, negando todas las acusaciones que se han formulado en su contra. Finalmente agregó que todos quienes la calumnian tendrán que responder ante la ley. La excomandante ha sido señalada por presuntamente haber favorecido a un grupo narcodelictivo internacional bajo el alias de La Madrina. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Continúan los preparativos para la consulta popular y referéndum que se llevarán a cabo el próximo 21 de abril. En este sentido, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral seleccionó a los 285.917 miembros de las juntas receptoras del voto, quienes serán los encargados de receptar el sufragio y realizar el escrutinio el día de las elecciones. El CNE anunció que la notificación se cumplirá el 7 de marzo al 6 de abril. Mientras que la fase de capacitación está prevista desde el 8 de marzo hasta el mismo día del proceso democrático. Mientras tanto, la Junta Provincial Electoral de Manabí designó en sesión ordinaria a los 27.307 miembros que conformarán las 3.901 juntas receptoras del voto para el referéndum y la consulta popular. El sorteo se desarrolló mediante el sistema informático de selección en relación a las elecciones anticipadas 2023 con la aprobación y cierre del registro electoral para este proceso democrático. Se incrementaron 315 miembros de juntas receptoras del voto y 45 juntas. Y a propósito, el Ministerio de Finanzas aún no acredita los dineros para llevar a cabo la consulta popular y el referéndum para el 21 de abril. José Cabrera, vocal del CNE, recordó que el presupuesto para la realización de esta convocatoria es de $60 millones. Escuchemos. Conscientes de la situación económica del país, pero también nosotros necesitamos los recursos económicos para iniciar el proceso. Cambiamos de tema, amigos. Un experto en seguridad sostiene que el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa ha servido para contener varios hechos delictivos. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, termina el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en enero pasado. A partir de entonces, Ecuador deberá contar 30 días más. Así lo expresó semanas atrás el jefe de Estado, pues no todo estaría resuelto. La presencia de las Fuerzas Armadas, siempre lo he dicho, no es la solución integral, es disuasiva, pero ha servido para contener. Por lo tanto, sería un error retirar de los aeropuertos, de las aduanas, de las cárceles, del control de las calles a las Fuerzas Armadas. Es Mario Carrillo, experto en asuntos de seguridad, para quien incrementar medidas será lo mejor. También hay que depurar la justicia, la fiscalía, la judicatura. El crimen organizado se ha infiltrado en todo el Estado.
Solo ahí se podría hablar de una solución integral que el país necesita, acompañadas de otras acciones como cambiar la imagen del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, para el manejo del sistema penitenciario. Que en vez de que se formen los agentes de seguridad penitenciaria en 6 meses, lo cual es insuficiente, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, eso tiene que llamarse a las reservas de las Fuerzas Armadas por un periodo de unos 4 años para que estén al control de las cárceles, hasta formar bien, por lo menos, unas 2 o 3 promociones de agentes de seguridad penitenciarias que sean íntegros, que sean formados en principios y valores dentro de un cuartel militar, un cuartel de la policía. Y que la fuerza pública, es decir, policías y militares, se especialice en el manejo de las cárceles, señala vía telemática. No dejarle abandonado a un cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria que no tiene un plan de carrera, que no tiene una motivación, que es insuficiente las remuneraciones que perciben de acuerdo al riesgo en el que viven, que han sido desamparados también y por lo tanto son fácilmente corruptibles. Alguien tiene que hacerse cargo de esto con nombre y apellido. Para mí, sería el vicepresidente o la ministra de Gobierno o el ministro del Interior. Concluye que fortalecer el sistema de seguridad está bien, pero no basta. Hace falta política pública e inversión social. Un juez llamó a juicio al narcotraficante ecuatoriano Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, junto a otras 14 personas por el presunto delito de lavado de activos en Ecuador. Entre los procesados están 10 personas naturales y 5 jurídicas. Para 6 de ellos, que son familiares de Farfán, se dispuso la diligencia con la Interpol para que emita la difusión roja, ya que se encuentran prófugos. Durante la audiencia preparatoria de juicio, el magistrado también dispuso la incautación de 2 embarcaciones, además de las 53 propiedades que ya están incautadas. El narcotraficante fue detenido en Pasto, Colombia, el 9 de febrero de 2023, desde ese país extraditado de enero de 2024 a Estados Unidos, donde cumple prisión preventiva en una cárcel de California. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Al volver, entre otras cosas, hablaremos de una carta, de un acuerdo que firmó el presidente Daniel Noboa con Canadá, Pedro, para contribuir en la transición de energía eléctrica, para dejar de utilizar recursos no renovables y convertirla en energía sustentable. Eso luego de la pausa. Y en ese mismo contexto también estaremos conversando más adelante con el asambleísta por Estados Unidos y Canadá, Alfredo Lavallén, precisamente sobre el TPS, este proyecto o protección temporal que va a permitir a los migrantes tener un poco más de tranquilidad si es que se encuentran ilegales en ese país. ¿Qué está pasando con el TPS? ¿Lo aprueban o no? Eso ya lo revisaremos de inmediato. Estamos de regreso y en el contexto de la visita del primer mandatario Daniel Noboa a Canadá, la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld y el ministro de Desarrollo Internacional de dicho país suscribieron una carta mediante la cual el gobierno canadiense anuncia la concesión de un préstamo de hasta $120 millones canadienses al gobierno ecuatoriano. Ese monto contribuirá a la transición energética en el país, promoviendo la inversión en energías renovables y facilitando el acceso a energía limpia, según estableció el gobierno. Y el gobierno de Ecuador y representantes de empresas mineras de Canadá firmaron 6 compromisos de inversión por más de $4.800.000, según indicó la ministra de Producción, Sonsoles García. Los acuerdos expresan el interés mutuo del país y de los inversionistas en seguir los procedimientos establecidos en la legislación ecuatoriana para determinar el alcance del proyecto, compromisos, cronogramas, aprobaciones y responsabilidades de cada parte. La firma se llevó a cabo en el marco de la Convención Mundial de Exploración y Minería en Canadá. Hoy nos reunimos con el Export Development Canada y con el Canadian Development Fund
para encontrar sinergias entre el gobierno canadiense y el gobierno ecuatoriano, que quiere concretar no solamente inversiones en el sector privado y traer empresas manufactureras canadienses a que se establezcan en zonas francas en Ecuador, sino que también ellos quieren promover inversiones en otras áreas en Ecuador. El presidente Noboa ha logrado sembrar la semilla de la inversión en Canadá. Además que se han logrado aprobar contratos de inversión con empresas mineras canadienses, se ha sentido en cada uno de los espacios que hemos compartido con el sector privado la intención de concretar inversiones en Ecuador, no solo en el sector minero. El presidente ha hablado en el sector financiero, ha hablado en el sector de la energía renovable, es decir, que la inversión en Ecuador está en varios sectores. Lo hemos sentido, hemos visto el interés, lo que nos va a permitir incrementar nuestra oferta exportable en un 8% y crear hasta 40.000 empleos ligados a estas nuevas exportaciones. Tenemos interés en pitahaya, tenemos interés en nuevos productos ofertables. Este tema con una inversión de $4.800. Y en otro tema, cada vez está más cerca la fecha en la que se deben cumplir el cierre del bloque 43 ITT, por lo que Petroecuador ya tendría un plan para tratar de compensar la caída en la producción diaria de barriles de petróleo. Aumentar la producción en el bloque 31 sería una de las estrategias de Petroecuador para compensar la caída de producción que habría con el cierre del bloque 43 ITT, que deberá cumplirse hasta agosto de 2024. El bloque 31, que también se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, actualmente no es de los más productivos. De allí se extraen unos 11.500 barriles de petróleo al día, lo que representa menos del 3% de la producción total de la estatal. En días pasados, la gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, dio a conocer superficialmente el plan de producción para 2024, que comprende campaña de perforación de pozos en desarrollo, rehabilitación de pozos cerrados y la industrialización y captación de gas que se quema en los mecheros. Con estas acciones, Petroecuador se proyecta alcanzar los 384.902 barriles diarios de petróleo, con lo cual la caída sería del 1% en comparación a 2023. Aún así, esto no sería suficiente para compensar del todo lo que se dejaría de producir con el cierre del ITT. Además que si no logra las licencias ambientales para concretar el plan, la caída podría llegar hasta un 11% frente a 2023. Desde que empezó la operación petrolera en el bloque 43 ITT en 2016, Petroecuador ha extraído 122,4 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, el ITT tiene reservas de 536 millones de barriles que aún no han sido explotadas. Tania Loor, Noticias Oromar. Momento de una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Ya regresamos con el entrevistado y además para conocer las reacciones de los jubilados ante la propuesta del IES de implementar cambios en los tiempos y en los ingresos. ¿Cómo marcha la protección temporal que están solicitando los ecuatorianos migrantes en los Estados Unidos? Eso lo revisaremos de inmediato y conversaremos con Alfredo Lavallén, asambleísta de ADN por Estados Unidos y Canadá. Ya volvemos. Gracias por seguir con Noticias Oromar. Ya tenemos contacto con Alfredo Lavallén, asambleísta de ADN por Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias por tener esta conversación, estimado Alfredo. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo visitando Estados Unidos y Canadá. Precisamente mantuvo reuniones con los migrantes ecuatorianos. Usted estuvo participando de las reuniones. ¿Qué compromisos, qué incentivos de alguna manera pudo percibir de las conversaciones que mantuvieron con el primer mandatario de la nación? Bienvenido, Alfredo. Muy buenos días, Pedrito. Un saludo bien grande pues, para todos los televidentes y a la gente que nos ve pues, a través de esta magnífica señal. Sí, efectivamente estuvimos con el presidente este fin de semana en Estados Unidos, donde él compartió con nuestros migrantes ecuatorianos y rectificó el apoyo y todo lo que está haciendo por los migrantes para que puedan tener un nivel de vida mejor. Entre eso pues está pues, el TPS,
que es el estatus temporal de protección para los migrantes, ratificó el apoyo, ratificó que esto se está cristalizando cada día más para que esto ya pueda ser una realidad. Entre eso, pues también habló de que está entregando unas becas para los jóvenes que puedan estudiar allá en Estados Unidos. Ratificó todas las ayudas que nos está dando y nosotros pues apoyamos todas las gestiones que hace nuestro presidente. Perfecto, nos alegramos que también entregue ese tipo de ayudas precisamente para los estudiantes, hijos de migrantes en los Estados Unidos y en Canadá. Alfredo, el presidente de la República hizo efectivamente la solicitud para que el gobierno de los Estados Unidos instrumentara la protección temporal para los migrantes y tengan esta condición de tranquilidad para poder estar en ese país precisamente. Ya fue también aprobada por el Senado de los Estados Unidos, está en manos del presidente John Biden. ¿Qué se espera para que apruebe precisamente este TPS o este proyecto de protección temporal para los migrantes ecuatorianos? Bueno, esto como lo dijo el presidente, los ecuatorianos que por alguna otra razón tenemos que emigrar a los Estados Unidos, nosotros no queremos pedirle nada a nadie, nosotros no queremos pedir limosna, nosotros lo que queremos es trabajar para una mejor vida para nuestra familia y también para nuestro país. Entonces esto está en manos efectivamente ya del gobierno de los Estados Unidos. Ecuador hizo su parte. Esto puede ser que pase mañana, pase pasado, pase después de un mes, 2 o 3 meses, pero en cualquier momento el TPS ya va a ser una realidad. Y vuelvo y repito, ya está en manos del gobierno de Estados Unidos. Aunque muchos ecuatorianos, a través de organizaciones, fundaciones, se están reuniendo con cada congresista de su sector para poder empujar más y acelerar más el trámite del TPS. Pero está en manos del presidente John Biden. ¿De qué depende para que él apruebe o no este estatus de protección temporal para los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos? Depende de lo mismo que hizo nuestro presidente, tirar un plumazo y ya está. Eso es lo que estamos esperando, nada más, que él ya se decida por apoyarnos y eso es todo, eso es todo, de eso depende. O sea, ya la petición de Ecuador está hecha, solamente falta esperar un poco. Es decir, solamente se espera la voluntad política del presidente de los Estados Unidos. Es correcto, se espera la voluntad política del presidente de los Estados Unidos para que esto sea una realidad. ¿Qué beneficios traerá este TPS o esta protección temporal para nuestros migrantes que se encuentran ilegales en los Estados Unidos? Bueno, hay muchos beneficios. Ellos podrán gozar de beneficios que goza como cualquier estadounidense, como por ejemplo un permiso de trabajo, una licencia para conducir, un Social Security para que ellos puedan acceder a beneficios como seguros, un mejor trabajo, un mejor nivel de vida y como dice, van a estar protegidos. O sea, no les va a hacer falta nada, van a estar seguros y caminar seguros por cualquier parte y van a poder viajar internamente y tengo entendido que con un permiso ellos pueden también viajar internacionalmente. Como su nombre lo dice, TPS o protección temporal, este recurso que se aprobaría en el caso que llegue a suceder es temporal. ¿Por qué tiempo los ecuatorianos que están en ese estatus de ilegal en los Estados Unidos puedan acogerse y puedan estar durante el lapso que les permita este recurso para tener todos esos beneficios que usted acaba de mencionar, Alfredo? Esta decisión depende ya del Homeland Security de Migración de Estados Unidos, qué tiempo los ecuatorianos tienen que estar en Estados Unidos. Por ejemplo, hay países como El Salvador, Nicaragua, Haití, que más o menos ellos tienen que tener un lapso de 6 meses de haber permanecido en el país, 1 año de haber permanecido en el país. No es para todo, no es que, por ejemplo, yo me quiero ir hoy a Estados Unidos y voy a tener el TPS. No es para las personas que llegaron ayer ni en 3 días atrás. Esto es para las personas que ya tienen un tiempo viviendo en Estados Unidos. Tienen que demostrarlo pues a través de alguna factura con el pasaporte o si entraron por frontera, de alguna manera algún familiar que diga que ellos han estado viviendo con una carta certificada o notariada
que han estado viviendo en ese tiempo en Estados Unidos para poder acogerse a esta ayuda que es el TPS. ¿Cuántos ecuatorianos se encuentran en ese estatus que están indocumentados o en la situación de ilegalidad en los Estados Unidos precisamente? ¿Y cuál es el procedimiento para que apliquen y se puedan acoger en el momento que se apruebe el TPS? Hay más de 700.000 ecuatorianos que no tienen legalidad todavía en Estados Unidos. Y esto, pues, el requisito es solamente, como te digo, haber permanecido un cierto tiempo, que esto depende de migración de Estados Unidos, para poder acoger a esta ayuda, que es el TPS. 700.000 ecuatorianos migrantes que se encuentran en todo el territorio de los Estados Unidos. ¿Y de qué manera les cambiaría la vida cuando se apruebe este estatus de protección temporal? Totalmente le cambiaría la vida. Como digo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, les devolvió la esperanza, les devolvió el sueño a los ecuatorianos, y todos los ecuatorianos que viven en Estados Unidos van a estar gozando de lo que es un TPS, el TPS, Estatus Temporal de Protección. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y repito, ellos van a poder trabajar, van a poder tener ingresos, van a poder ayudar de una mejor manera a su familia y a nuestro país. Claro, ecuatorianos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos desde hace algún tiempo y que no han logrado conseguir la legalidad en ese país, ¿con el TPS ya pudieran viajar para el Ecuador si es que así lo establece la norma o este recurso de protección temporal? Sí, como es temporal, ellos van a poder viajar, no siempre, van a tener que sacar un permiso especial para que ellos puedan viajar con este TPS. No es como un residente o un ciudadano que puede entrar y salir a cada rato. Ellos tendrán que presentar algún motivo, alguna emergencia, no turismo, porque es un estatus temporal solamente para ellos. Claro, es decir, que no pueden viajar si es que ellos desean visitar a sus familiares. Tienen que tener un argumento bastante válido o justificable para que puedan viajar o retornar al Ecuador. Así es. Por eso tienen que ir, presentarse y pedir un permiso especial para poder salir del país. Ahora, ¿qué sucederá si el TPS no se aprueba en el gobierno de John Biden y democráticamente eligen a otro presidente? Todos estos avances que se han logrado hasta este momento se pudieran caer o pudiera haber el riesgo de que ya no continúe este proceso para el estatus de protección temporal? No, porque Ecuador está en la lista de países que han solicitado el TPS. Entonces nosotros estamos en una lista en espera, porque no solamente es Ecuador, hay varios países que han solicitado el TPS. Entonces Ecuador está en una lista de espera también, igual que los otros. Pero vamos a esperar, si no es en este gobierno, es en el siguiente, pero esperemos que, en nombre de Dios, que este gobierno nos dé el TPS. En cualquier momento puede pasar esto. ¿Y la influencia del próximo mandatario, de la ideología política, de sus convicciones, de apoyo o no a los migrantes, cuánto pudiera costar el riesgo de que no se apruebe esto? Porque de que hay un riesgo, lo hay. Bueno, todo depende del próximo mandatario. Así, todo tiene un riesgo en la vida. El riesgo es simplemente que tenemos que esperar, nada más. La petición está hecha ya. Pero, ¿qué se espera para que, o qué presiones, o qué solicitudes desde el gobierno nacional se deben realizar, qué gestiones para que el presidente John Biden apruebe este recurso, esta protección temporal, que lo necesitan los ecuatorianos hoy más que nunca, porque el Ecuador está viviendo situaciones complicadas de violencia, y más difícil es que retornen los ecuatorianos que están indocumentados ilegales ante un escenario que no es tan apropiado y más bien se afiancen en ese país. Correcto, esto también influye mucho por las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que son muy buenas hasta el momento, y como te lo dije anteriormente, los ecuatorianos a través de organizaciones se están apoyando en sus congresistas para que ellos puedan ayudar y empujar más el TPS, como por ejemplo en el caso de Florida, la congresista María Elvira Salazar, que es una congresista por los latinos, ella nos está apoyando al máximo y al 100% para que esto ya sea posible, el TPS.
Alfredo Lavallén, muchísimas gracias por sus aportes importantes y esperamos que como ecuatorianos se apruebe este estatus de protección temporal para nuestros migrantes ecuatorianos y que tengan estabilidad, los más de 700.000 migrantes ecuatorianos que viven en ese país del norte. Muchísimas gracias, Alfredo, muy amable. Nosotros vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Oromar. Amigos televidentes, gracias por continuar junto a nosotros. Avanzamos con más noticias y tenemos información de última hora. Luego de que acabara la primera sesión de la audiencia por el denominado caso Purga, empezó a salir a la luz información sobre cómo actuaban los procesados. Los nombres de Cristina Reyes, Aquiles Álvarez y Ronnie Aliaga son mencionados entre Daniel Salcedo y Mayra Salazar para limpiar la imagen de los lobos con respecto a la muerte de Villavicencio. Pablo Muentes habría sido quien decidía si alias Fito quedaba libre o no, ya que Fabiola Gallardo y toda la estructura de jueces y fiscales corruptos le consultaban todo. Siguiendo como Muentes, él habría ordenado a Mayra Salazar, quien tenía una relación con Norero, atacar a Ricardo Novoa por medio de un troll center. Asimismo, el exasambleísta y el Partido Social Cristiano y su esposa habrían cobrado 4 millones al Banco del Pacífico con documentos falsos, todo con el aval de la Corte del Guayas. Esto y mucho más lo estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Pedro. Sin duda hay mucho más que contar en este caso y de lo que sucede en el país. Vamos ahora a hacer un enlace directo con nuestro compañero Cristian Arias, quien ya está en vivo desde la ciudad de Guayaquil para contarnos las últimas noticias que acontecen en este cantón. Bienvenido, Cristian, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el exterior de la terminal terrestre del Cantón Durán, donde ya alrededor de 2 semanas se encuentra cerrada, está clausurada, porque una inspección del Cuerpo de Bomberos determinó que no existían las seguridades, las garantías. Además, la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio estableció que no se estaba manejando adecuadamente el conteo de pasajeros, además de otros incumplimientos en los cubículos de cada cooperativa de transporte. La realidad es que enfrentando la lluvia o cualquier dificultad del clima, los buses están haciendo estación en el exterior, en la avenida Nicolás Lapente. Allí hay uno de los buses de la FBI que viene de la provincia de Los Ríos, las rutas milagreñas y demás buses intercantonales, que allá está la SAN también, que están haciendo parada aquí para tomar pasajeros o dejar pasajeros. Ahí va un grupo de pasajeros. Vamos a acercarnos un poquito para mostrar cómo ellos tienen que abordar acá el transporte, porque no está funcionando la terminal en su interior. Son personas que a esta hora de la mañana tienen que abordar las líneas de transporte intercantonal y que tienen que hacerlo así, porque en el interior de la terminal no se está prestando servicio. Vamos a ver si es posible conversar. Buenos días, estamos en vivo. ¿Qué dificultad hay con la terminal no está prestando servicio? No lo sé. No lo sé. Bueno, no conoce la señora. Tenga la bondad, buenos días. No está prestando servicio la terminal, hay que coger el bus acá afuera. Sí. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder...? Ay, como ven, nos dejan aquí, tenemos que ir a buscar el colectivo por allá. Y lo mismo tarde, hay que coger el carro por allá. Para irse hay que cruzar al lado del frente de la avenida. Lado, sí, para ir a mi lado y al otro lado. Hay que ir con el carro por allá. Un problema.
Y pese a todo, y peligro. El peligro que hay que andar cruzando, mira el tránsito. Ya, dicen las autoridades del municipio que no cumplen las seguridades para cuestión de incendios, el conteo de pasajeros. No. Los servicios es un asco. O sea, está bien que hayan clausurado. Está bien, correcto. Que le clausuren y arreglen como es debido, como debe de ser. Muy bien, muchas gracias. Esa es la impresión del señor, que es usuario, ¿no? Personas que viajan frecuentemente y que enfrentan estas dificultades. Es lo que está ocurriendo aquí. No se ha informado de parte de las autoridades municipales hasta cuándo va a durar esta cuestión y si se han tomado los correctivos para mejorar las condiciones en las que se opera desde la terminal terrestre. Lo cierto es que los pasajeros no pueden dejar de viajar porque la mayoría lo hace por motivos de trabajo y tienen que enfrentar estas dificultades. Hasta aquí nuestro informe. Ustedes continúan en estudio con más. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, por la información, por el bienestar del servicio a la comunidad. Esperamos también que se solucione este problema en esta infraestructura que realmente no tiene muchos años de haber sido reconstruida. Bien, Pedro, amigos televidentes, como siempre es un honor acompañarlos Katy, en este espacio. Y el fútbol queriendo inventar nuevas modalidades para atraer y también generar mucho más dinero, porque es el fútbol en donde se mueve, pero millonada. Todas las pasiones, un solo idioma en todo el mundo. El fútbol sin duda mueve eso. Nos vamos, Pedro. Muchísimas gracias a usted y a todos nuestros amigos televidentes. Será hasta el día de mañana. Buenos días. Felicidades.